En nuestro vídeo 6, vivimos el momento más electrizante de la novela. La propuesta de Darcy y su contundente rechazo por Elizabeth, seguido de aquella carta reveladora que puso patas arriba todas sus certezas. Ahora, en este vídeo 7, acompañaremos a Elizabeth en la sombra de esas verdades recién descubiertas. Seremos testigos de su regreso a Longbourn, donde la frivolidad cotidiana contrasta con el torbellino de reflexiones que agitan su mente. Cada recuerdo, cada palabra de Darcy y Wickham, será reexaminado bajo una luz distinta. Y justo cuando el peso de estas revelaciones amenaza con abrumarla, un viaje inesperado con los Gardner la llevará hacia nuevos horizontes. ¿Podrá Elizabeth reconciliar lo que creía saber con lo que ahora sospecha? Los cimientos de sus prejuicios comienzan a resquebrajarse. Prepárense para un viaje íntimo al corazón de Elizabeth Bennet, donde las páginas giran no hacia nuevos dramas, sino hacia la más profunda de todas las batallas, la lucha contra sus propias certezas. Capítulo 36. Si Isabel no esperaba, cuando Darcy le dio la carta, que contuviese renovación de sus ofrecimientos, tampoco había formado idea de que otra cosa podía contener. Mas tal como era, puede suponerse cuán vivamente la impresionó y qué contrarias opiniones vino a suscitarle. Con dificultad podrían definirse sus sentimientos al leer la carta. Al principio pensó con extrañeza que solo pretendía excusarse del modo que le era posible, hallándose persuadida firmemente de que no podía dar explicación ninguna que un sentido conveniente de decoro no debiera ocultar. Con gran dosis de prejuicio contra cuanto pudiera decir empezó a leer la relación de lo ocurrido en Netherfield. Lo leía con rapidez tal que con dificultad podía comprenderlo, y por su impaciencia en saber lo que la frase siguiente decía era incapaz de entender el sentido de la que tenía ante sus ojos. Desde luego reputó falsa la creencia en la insensibilidad de su hermana, y la lectura de lo capital, o sea sus objeciones al casamiento, le molestaron demasiado para dignarse hacerles justicia. No manifestaba el sentimiento por lo que había realizado de modo que pudiera agradar a ella, y su estilo no revelaba contrición, sino altanería. Todo allí era orgullo e insolencia. Más cuando siguió con lo referente a Wickham, al leer, ya con mayor atención, un relato de esos hechos que, de ser verídico, había de destruir toda opinión favorable sobre aquel, relato que guardaba tanta afinidad con la historia contada por el mismo Wickham, sus sentimientos fueron todavía más penosos y más difíciles de definir. Oprimíanla asombro, recelo y aun horror. Ansiaba desmentirlo por entero, exclamando repetidas veces: «Eso tiene que ser falso, eso no puede ser. Eso ha de ser la mayor de las falsedades». Y cuando hubo recorrido la totalidad de la carta, aun sin conocer apenas nada de la última página, o de las dos últimas, retiróla con prontitud, protestando que no la miraría, que no la quería volver a ver más. En semejante estado de perturbación mental, con pensamientos que no podían detenerse un momento, siguió paseando. Al cabo de medio minuto sacó de nuevo la carta y, sobreponiéndose como le fue dado, comenzó otra vez la mortificante lectura de lo relativo a Wickham, imponiéndose a sí misma hasta examinar el sentido de cada frase. Lo referente a su relación con la familia de Pemberley era exactamente lo mismo que aquel había dicho, y lo de la bondad del último señor Darcy, aunque antes no sabía Isabel a qué se había extendido, convenía también con sus propias palabras. Cuanto Wickham había expuesto sobre su beneficio estaba fresco en su memoria, y al recordar las mismas palabras que pronunciara fuele imposible no comprender que había doblez de una parte o de otra, lisonjeándose por breves instantes de que sus deseos no la engañaban. Pero cuando leyó y releyó con la máxima atención las particularidades que siguieron a continuación de haber rehusado Wickham sus pretensiones al beneficio, el hecho de recibir a cambio del mismo suma tan considerable como 3.000 libras, vióse de nuevo obligada a dudar. Retiró la carta, pesó todas las circunstancias con lo que le parecía imparcialidad y meditó sobre las probabilidades de sinceridad de cada relato, mas con escaso éxito. Por ambos lados no había sino afirmaciones. De nuevo siguió leyendo. Mas cada línea probaba con mayor claridad que el asunto de que ella juzgara que de ninguna traza podía exponerse que hiciera menos infame la conducta de Darcy en el mismo era susceptible de ser explicado de modo que dejara a éste por completo exento de censura en su totalidad. Lo del desorden y la perversidad general que Darcy no vacilaba en poner como cargo a Wickham enfadóle en grande, tanto más cuanto que el primero no podía aportar prueba de su injusticia. Jamás había oído hablar de él antes de su ingreso en la milicia del condado,
en la cual había entrado a persuasión de un joven que al encontrarse con él por casualidad en la capital había renovado con él mismo un superficial conocimiento. De su antiguo modo de vivir nada se sabía en el condado de Hereford sino lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadero carácter, aunque en manos de ella había estado informarse, nunca había sentido deseos de descubrirlo. Su aspecto, acento y modales habíanle colocado de una vez en posesión de todas las virtudes. Trató de recordar alguna prueba de bondad, algún rasgo especial de integridad o benevolencia capaz de librarle de los ataques de Darcy, o por lo menos que, en gracia de la virtud que revelara, le compensase de aquellos errores circunstanciales entre los cuales pretendía colocar lo descrito por Darcy como pereza y como vicios arraigados de antiguo. Pero no surgió semejante recuerdo. Podíaselo representar al instante con todo el encanto de su aire y de su atavío, mas no recordar otras cosas más substanciales, fuera de la general estimación por parte de la vecindad y la consideración que su trato social le había granjeado entre sus camaradas. Después de detenerse en ese punto bastante tiempo, continuó con la lectura. Pero, la historia que seguía de sus planes sobre la señorita de Darcy recibió alguna confirmación con lo sucedido entre el coronel Fitzwilliam y ella en la mañana anterior. Y al final se hacía referencia, para probar la verdad de todas las particularidades, al propio coronel, de quien había ella recibido noticias anticipadas sobre su intervención en todos los asuntos de su primo y cuya veracidad no tenía motivo a poner en entredicho. Casi resolvió recurrir a él, mas semejante resolución fue contenida por la grosería que implicaba el hacerlo y rechazada al cabo por completo por el convencimiento de que Darcy no se habría arriesgado jamás a proponerla sin poseer seguridad completa de la corroboración de su primo. Recordaba a la perfección cuanto habían hablado Wickham y ella en su primer coloquio en casa del señor Phillips. Muchas de sus expresiones estaban aún frescas en su memoria. Ahora notaba lo impropio de tales confidencias a una persona extraña y se admiraba de no haberlo notado antes. Veía la falta de delicadeza que implicaba el ponerse en evidencia como él había hecho, y la diferencia entre sus aseveraciones y su conducta. Recordaba que se había jactado de no temer ver a Darcy, de que éste tendría que abandonar el campo, pero que él permanecería en su sitio, mas huyendo no obstante del baile de Netherfield en la misma semana siguiente. También recordaba que hasta haber abandonado el campo la familia de Netherfield no había él referido su historia sino a ella, mientras que tras la marcha de aquella habíase hablado de semejante historia por doquiera, que ya en esta ocasión no usaba reservas ni escrúpulos en rebajar el carácter de Darcy, por más que con anterioridad le asegurara que el respeto al padre le vedaría siempre dar a conocer al hijo. Cuán diferente le parecía ahora todo cuanto se refería a él. Sus atenciones a la señorita de King semejaban ahora consecuencia de miras pura y odiosamente interesadas, y la mediocridad de fortuna que ella propia poseía ya no aparecía como prueba de la moderación de sus deseos, sino de su viveza para pescar algo. Su proceder con ella no podía haber tenido motivo aceptable, o se había engañado en cuanto a su fortuna o había tratado de lisonjear su propia vanidad alimentando la preferencia que ella le mostrara incontinenti. Todo esfuerzo en su favor se debilitaba más y más, y, como mayor justificación de Darcy, no pudo menos de conceder que Bingley, al ser interrogado por Juana, había testimoniado hacía ya tiempo la inocencia de aquel en ese asunto. Que por más orgulloso y repulsivo que fuera, nunca, en todo el curso de su relación con él, relación que últimamente los había tenido juntos mucho, proporcionándole a ella cierta intimidad con su modo de ser, jamás había visto nada que le delatase como falto de principios ni como injusto, nada que le mostrara irreligioso o de hábitos inmorales. Que entre sus propias relaciones era apreciado y querido, que hasta Wickham le había reconocido méritos como hermano, y ella misma le había oído hablar a menudo de su hermana con afecto tal que probaba ser él capaz de algún sentimiento tierno. Que si sus acciones hubieran sido como Wickham las pintaba, violación tan grande de todos los derechos con dificultad se habría ocultado a todo el mundo. Y que la amistad entre una persona capaz de eso y hombre tan amable como Bingley era incomprensible. Llegó a avergonzarse por completo de sí misma. Ni en Darcy ni en Wickham podía pensar sin reconocer que había estado ciega, parcial, absurda y llena de prejuicios. «¿Con qué bajeza he obrado?», exclamó, «yo que me enorgullecía de mi discernimiento. Yo que me preciaba de mi talento, que tantas veces he desdeñado el generoso candor de mi hermana y halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. Qué humillante es este descubrimiento. Pero cuán merecida es esta humillación. Si me hubiera hallado enamorada no habría podido estar más desdichadamente ciega.
Pero la vanidad, no el amor, ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida por el desprecio del otro, me he dado desde el principio de nuestra relación a la presunción y a la ignorancia, huyendo de la razón cuando se trataba de cualquiera de ambos. Hasta este momento no me he conocido. De sí misma a Juana, de Juana a Bingley, sus pensamientos recorrían un camino que pronto condujo a recordarle que la explicación del asunto de aquellos por Darcy le había parecido muy insuficiente, y la leyó de nuevo. Muy diverso fue el efecto de esta segunda lectura. ¿Cómo podía negar crédito a sus aseveraciones en uno de los puntos si se había visto forzada a concedérselo en el otro? Declaraba Darcy haber sospechado siempre que su hermana no estaba interesada, y no podía Isabel menos de recordar cuál había sido siempre la opinión de Carlota. Ni podía tampoco negar exactitud a su descripción de Juana. Sabía que los sentimientos de ésta, aunque fervientes, habían sido poco exteriorizados y que denotaban siempre complacencia en aire y maneras, cosa no a menudo unida con gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta en que se mencionaba a su familia en términos tan mortificantes y hasta censurables, su sentimiento de vergüenza fue intenso. La justicia de los cargos le hería con sobrada fuerza para negar, y las circunstancias a que él aludía en particular como ocurridas en el baile de Netherfield, y que explicaban la desaprobación, no pudieron haber producido en él mayor impresión que en ella. El cumplido dirigido a ella y a su hermana no le pasó inadvertido. Lisonjeóle, más sin poder consolarla, por el desprecio que del mismo se seguía para el resto de la familia. Y al considerar que los disgustos de Juana habían sido en realidad obra de sus más inmediatos parientes, y al reflexionar cuán naturalmente dañado había de quedar el crédito de ambas por semejantes inconveniencias de conducta, sintióse oprimida más allá de los límites de cuanto antes había conocido. Después de vagar 2 horas a lo largo del camino, dando vueltas a toda la diversidad de sus pensamientos, volviendo a considerar los hechos, determinando posibilidades y reconciliándose cuanto le fue dado con tan repentino e importante cambio. La fatiga y el recuerdo de lo largo de su ausencia hiciéronle por fin tornar a casa, y en ella entró ansiando parecer alegre como siempre y resuelta a reprimir reflexiones que habrían de inhabilitarla para la conversación. Se le participó enseguida que los 2 caballeros de Rowsings habían hecho su visita durante su ausencia. Darcy, solo por breves instantes, para despedirse, pero que el coronel Fitzwilliam había pasado con ellos lo menos 1 hora, esperando que regresase y casi resolviendo ir tras ella hasta que la encontrara. Isabel apenas pudo afectar sentimiento en perderlo, en realidad se regocijaba de ello. El coronel Fitzwilliam ya no era un atractivo, no podía pensar sino en su carta. Capítulo 37. Ambos caballeros abandonaron Rowsings a la mañana siguiente, y habiendo Collins estado a la espera cerca de la portería para hacerles el saludo de despedida, pudo traer a casa la grata noticia de que parecían estar buenos y con ánimo tan regular como podía esperarse tras la melancólica escena últimamente habida en Rowsings. A Rowsings se apresuró a ir él, pues, para consolar a Lady Catalina y a su hija, y a su regreso trajo, con gran satisfacción, un mensaje de su señoría relativo a que se hallaba tan triste que deseaba mucho tenerlos a todos a comer consigo. Isabel no pudo ver a Lady Catalina sin recordar que, a querer ella, habría sido presentada a la sazón a la misma como su sobrina futura, ni pensar sin sonreírse en cuál habría sido la indignación de su señoría. ¿Qué habría dicho? ¿Qué habría hecho? He aquí las preguntas con que se entretuvo. El primer tema que se tocó fue la disminución de la tertulia de Rowsings. Aseguro a ustedes que lo siento mucho, dijo Lady Catalina. Creo que nadie siente la pérdida de los amigos como yo. Pero, además, soy tan especialmente afecta a esos jóvenes y los tengo por tan afectos en igual grado a mí. Estaban tristísimos al marcharse, pero así lo hacen siempre. El querido coronel tuvo regulares ánimos hasta el final, pero Darcy revelaba sentirlo muy hondamente, más, a mi juicio, que el año pasado. A no dudar, crece su afecto a Rowsings. Collins tuvo un cumplido y una alusión para eso, a los que sonrieron amablemente la madre y la hija. Lady Catalina observó después de la comida que la señorita de Bennet parecía distraída, y explicándoselo al punto por sí sola con suponer que no le gustaba volver a casa de sus padres tan pronto, díjole: «Si ese es el caso, tiene usted que escribir a su madre que le permita permanecer aquí algo más. Segura estoy de que la señora de Collins se verá muy satisfecha en su compañía».
Agradezco mucho a vuestra señoría tan amable invitación, replicó Isabel, pero no puedo aceptarla. Tengo que estar en la capital el próximo sábado. ¿Cómo? Según eso, habrá estado usted aquí solo 6 semanas. Esperaba que estuviera 2 meses. Así lo dije a la señora de Collins antes de venir usted. No puede haber motivo para irse tan pronto. La señora de Bennet podrá pasarse de seguro sin usted durante otra quincena. Pero a mi padre no le es posible. Me escribió la otra semana dándome prisa para mi regreso. Oh, su padre desde luego podrá privarse de usted si su madre puede. Las hijas nunca son de tanta precisión para un padre. Y si quisiera usted estar todavía un mes completo podría llevarla a Londres, porque a principios de junio iré allí por una semana, y como Danson no ha de negarse a ir en el pescante, quedará muy buen sitio para una de ustedes, y si el tiempo fuera fresco no habría de oponerme a llevarlas a ambas, ya que ninguna es gruesa. Sois todo bondad, señora, pero tenemos que seguir nuestro primitivo plan. Lady Catalina pareció resignarse. Señora Collins, habrá usted de enviar una sirvienta con ellas. Ya sabe usted que siempre manifiesto mi opinión y que no puedo soportar la idea de 2 jóvenes yendo solas en postas. Es cosa muy impropia. Tiene usted que combinar el enviar a alguien. Lo que más me desagrada en el mundo es una cosa así. Las jóvenes deben permanecer siempre guardadas y atendidas en relación a su posición. Cuando mi sobrina Georgiana fue a Ramsgate el verano último hice hincapié en que tuviese 2 criadas que fueran con ella. La señorita de Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley y de Lady Anna, no podría presentarse decentemente de otro modo. Me fijo extraordinariamente en esas cosas. Tiene usted que enviar a John con las muchachas, señora de Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido hacerlo presente, porque habría redundado en descrédito de usted el enviarlas solas. Mi tío está en enviar un criado para nosotras. Ah, ¿su tío de usted? Envía para eso un criado. Lo hace. Pues celebro que tenga usted alguien que dé en eso. ¿Dónde encargará usted los caballos? Oh, a Browley, desde luego. Si menciona usted mi nombre en La Campana, será usted atendida. Lady Catalina tenía otras muchas preguntas que hacer sobre el viaje, y como no las contestaba todas por sí misma, tuvo Isabel que prestarle atención, lo cual juzgó una suerte, pues de otro modo, con una cabeza tan ocupada, habría olvidado dónde se hallaba. La meditación tenía que reservarla para las horas de soledad. Cuando estaba aislada dábale entrada cual si fuese su mayor descanso, y no pasó un día sin un paseo solitario en que poderse proporcionar toda la delicia de sus recuerdos tristes. La carta de Darcy estaba en camino de sabérsela de memoria. Estudiaba cada frase, y sus sentimientos hacia su autor eran a veces sumamente diversos. Al percatarse del tono en que se le dirigía henchíase de indignación, pero cuando consideraba con cuánta injusticia le había condenado y vituperado volvía la ira contra sí misma y los sentimientos tristes de aquel eran objeto de su compasión. El afecto que le tenía excitaba su gratitud, y su modo de ser en general, respeto, mas no podía aceptarlo, y ni por un momento se arrepintió de su repulsa ni experimentó la menor inclinación a volverlo a ver. En su propia conducta anterior hallaba fuente perenne de enojo y desagrado, y en los malhadados defectos de su familia, motivo de la mayor tristeza. No cabía remedio para ella. Su padre se contentaba con reírse de sus hermanas menores y jamás ensayaba contener el impetuoso desbordamiento de las mismas, y su madre, con modales tan alejados de lo debido, era por completo insensible al peligro. Isabel se había concertado a menudo con Juana para tentar de reprimir la imprudencia de Catalina y Lidia, pero mientras éstas estuvieran sostenidas por la indulgencia de su madre, ¿qué probabilidades había de mejora? La debilidad de ánimo de Catalina, irritable y sometida en absoluto a la dirección de Lidia, habíase sublevado siempre contra sus advertencias. Y Lidia, voluntariosa y desenfadada, apenas les había dado oídos. Eran ambas ignorantes, perezosas y vanas. Mientras quedara un oficial en Meryton coquetearían con él, y mientras Meryton estuviera a corto paseo de Longbourn irían siempre. Su ansiedad por Juana era otro asunto predominante, y la explicación de Darcy, al reponer a Bingley en su primitiva buena opinión, hacíale comprender mejor lo que Juana había perdido.
Veíase que el afecto de él había sido sincero y su conducta libre de toda tacha, a no ser que se le atacase por su ciega confianza en su amigo. Cuán triste le era, pues, el pensar que de situación tan apetecible por todos conceptos, tan llena de ventajas, tan prometedora de dichas, había sido privada Juana por la locura y carencia de decoro de su propia familia. Cuando a esos recuerdos se añadía el del verdadero carácter de Wickham, con facilidad se podría haber creído que la bendita alegría que rara vez había faltado en ella, de tal manera se había transformado, que le resultaba casi imposible aparecer pasaderamente contenta. Las invitaciones a Rosings fueron tan frecuentes durante la última semana de su estancia como lo fueran al principio. La misma última velada la pasaron allí, y su señoría de nuevo interrogó al menudo sobre las particularidades de su viaje, dióles instrucciones sobre el modo mejor de arreglar los baúles, y de tal manera insistió en la necesidad de colocar los vestidos que tenía solo por bueno, que María se creyó obligada a su regreso a rehacer todo el trabajo de la mañana y volver a hacer su baúl. Cuando salieron, Lady Catalina se dignó desearles feliz viaje, invitándolas a volver a Hunsford el año próximo, y la señorita de Bourgh se esforzó hasta el punto de hacer a ambas una inclinación y ofrecerles su mano. Capítulo 38. El sábado por la mañana Isabel y Colin se unieron para almorzar minutos antes de que los demás compareciesen, y él aprovechó la oportunidad para hacerle los cumplidos de despedida, los cuales juzgaba necesarios en absoluto. «Ignoro, Isabel», le dijo, «si la señora de Collins te ha expresado en cuanto aprecia tu amabilidad por venir aquí, mas estoy bien seguro de que no abandonarás esta casa sin recibir por ello su agradecimiento. Asegúrote que el favor que significa tu compañía se ha hecho bien notorio. Sabemos cuán poco hay aquí para que tiente a nadie nuestra humilde morada. Nuestro sencillo modo de vivir, nuestras reducidas habitaciones y escasos criados ha de hacer a Hunsford en extremo triste para una joven como tú. Mas espero que nos creerás agradecidos por tu condescendencia, como también creerás que hemos hecho cuanto estaba en nuestro poder para impedir que pasase el tiempo desagradablemente». Isabel fue expresiva al dar las gracias y al manifestarse satisfecha. Había pasado 6 semanas de gran contento, y el placer de estar con Carlota y las amables atenciones que había recibido tenían que dejarla obligada. Collins lo celebró, y con solemnidad más sonriente respondió: «Me proporciona el mayor gusto escuchar que no has pasado el tiempo con desagrado. Hemos procedido en verdad lo mejor que hemos podido. Sobremanera afortunados nos hemos visto en haber podido presentarte en tan elevadísima sociedad. Y por nuestra relación con Rosings y los frecuentes medios de variar la humilde escena doméstica creo que podemos lisonjearnos de no haber sido por completo enfadosa tu visita a Hunsford. Nuestra situación respecto a la familia de Lady Catalina es en verdad extraordinaria ventaja y dicha de que pocos se podrán envanecer. Ya ves nuestra posición. Habré de reconocer que, con todas las desventajas de esta humilde abadía, no he de tener compasión de nadie que venga aquí mientras siga nuestra intimidad con Rosings». Las palabras eran insuficientes para la elevación de sus sentimientos, y vióse obligado a pasear por la pieza mientras Isabel trataba de maridar la cortesía y la verdad en escasas y cortas frases. «Puedes, pues, llevar buenas noticias nuestras al condado de Hereford, querida prima. Al menos, me lisonjeo de que puedas hacerlo así. Testigo diario ha sido de las grandes atenciones de Lady Catalina para con la señora de Collins, y confío en absoluto en que tu amiga no te habrá parecido desgraciada. Mas en cuanto a esto, mejor será callar. Permíteme solo asegurarte, querida Isabel, que muy de corazón te deseo igual felicidad en el matrimonio. Mi cara Carlota y yo no tenemos sino una sola mente y un solo modo de pensar. Hay en todo muy notables semejanzas de carácter y de ideas entre nosotros. Parecemos haber sido designados el uno para el otro». Isabel pudo de veras decir que debía darse gran dicha donde eso sucediese, y con igual sinceridad añadió que lo creía firmemente y que se regocijaba con sus felicidades domésticas, pero no obstante no lamentó ser interrumpida la relación de las mismas con la entrada de la dama que las proporcionaba. Pobre Carlota. Era triste dejarla en semejante compañía. Pero la había elegido a ojos abiertos, y aunque sintiendo a las claras que sus visitantes se marcharan, no parecía demandar compasión. Su hogar y su gobierno doméstico, su parroquia y su gallinero y los demás negocios anejos aún no habían perdido para ella sus encantos. Al cabo, la silla de postas llegó,
los baúles se cargaron, se acomodaron los paquetes y se dijo que todo quedaba listo. Tras afectuosa despedida entre las amigas, Isabel fue acompañada hasta el coche por Collins, quien mientras atravesaban el jardín le encargó sus afectuosos respetos para toda su familia, sin omitir su agradecimiento por las bondades de que fuera objeto en Lonobourne durante el invierno, ni sus cumplidos para los señores de Gardner, aún sin conocerles. Diole la mano, María siguió, y estaba ya la portezuela para cerrarse cuando de repente les recordó Collins que habían olvidado hasta entonces encargar algo para las señoras de Rosings. Pero, añadió, de seguro desearéis que se transmitan a ellas vuestros humildes respetos con vuestro agradecimiento por su amabilidad con vosotros durante la estancia aquí. Isabel no se opuso, la portezuela se cerró y partió el carruaje. «Dios mío», exclamó María tras algunos minutos de silencio. «No parece sino que hace un día o dos que llegamos, y, sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido?» «Muchas, ciertamente», contestó su compañera con un suspiro. «Hemos comido 9 veces en Rosings, además de tomar allí el té 2 veces. ¿Cuánto tengo que contar?» Y para sí añadió, «¿Y cuánto tendré que mantener oculto?» El viaje se conllevó sin mucha conversación y sin ningún accidente, y a las 4 horas de haber dejado Hunsford alcanzaron la casa de los Gardner, donde iban a permanecer unos pocos días. Juana parecía buena, e Isabel tuvo poca ocasión de estudiar su espíritu en medio de las numerosas invitaciones que la bondad de su tía había reservado para ellas. Pero Juana iba a ir en su compañía a Longbourn, y en este punto habrá vagar suficiente para la observación. Entretanto, no sin esfuerzo pudo esperar hasta Longbourn antes de contar a su hermana las proposiciones de Darcy. El saber que podía revelar lo que había de asombrar tanto a Juana, satisfaciendo al mismo tiempo su propia vanidad en cuanto no saliese de lo razonable, era tal tentación para franquearse, que nada la había vencido sino el estado de indecisión en que se hallaba sumida y lo largo de lo que tenía que contar, y además el temor de que si entraba en materia se viese precisada a repetir algo de Bingley, que solo podría entristecer más a su hermana. Capítulo 39. La segunda semana de mayo era cuando las 3 muchachas partieron juntas de la calle de la Iglesia de la Merced para la ciudad, en el condado de Hereford, y al llegar cerca de la posada donde había de encontrarse el coche del señor Bennet percibieron al punto, cual prueba de la puntualidad del cochero, que Catalina y Lidia estaban en acecho en un comedor del piso superior. Las dos llevaban cerca de 1 hora en ese punto, felizmente ocupadas en visitar a una modista de enfrente, en vigilar al centinela de guardia y en aderezar una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas mostráronles triunfalmente una mesa dispuesta con cuanta carne fría puede proporcionar por lo común la despensa de una posada, exclamando: «¿No es eso precioso? ¿No es una sorpresa agradable? Suponemos que os regalaréis todas», añadió Lidia, «pero habréis de darnos el dinero, porque hemos gastado el nuestro en las tiendas de por aquí». Y enseñando entonces sus compras añadió: «Mirad, yo he comprado este sombrero. No creo que sea muy bonito, pero pensé que lo mismo podía comprarlo que no comprarlo. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo convertirlo en algo mejor». Y al tildarlo sus hermanas de feo, añadió aún, con indiferencia completa: «Oh, pues había en la tienda 2 o 3 mucho más feos, y si hubiera comprado algún satén de bonito color para adornarlo de nuevo creo que habría resultado regular. Por otra parte, no importa mucho lo que una pueda llevar este verano después que la milicia del condado haya dejado Meryton, y se va dentro de 15 días». «¿De veras se va?», exclamó Isabel con la mayor satisfacción. «Van a acampar cerca de Brighton, y por eso es preciso que papá nos lleve allí a todas este verano. Sería un plan delicioso, y atrévome a afirmar que, después de todo, apenas costaría nada. Mamá, de todas suertes, querría ir también. Solo piensa en el triste verano que de otra manera tendremos». «Sí», dijo Isabel, «sería un proyecto delicioso en verdad y por completo adecuado a nosotras. Cielos. Brighton y un campamento de soldados para nosotras, que hemos quedado ya trastornadas con un mísero regimiento de milicia y con los bailes mensuales de Meryton. Tengo algunas noticias para vosotras», dijo Lidia en cuanto se sentaron a la mesa. «¿Qué es lo que creéis? Se trata de algo nuevo en absoluto,
de noticia importantísima y relativa a cierta persona que a todas nos gusta. Juana e Isabel se miraron, y se le dijo al criado que no se le necesitaba. Lidia rióse y dijo: «Ah, eso es muy propio de vuestra formalidad y discreción. ¿Pensáis que el criado no ha de escuchar si quiere? Me atrevo a apostar que oye con frecuencia peores cosas de las que os voy a comunicar. Pero es muy feo, me alegro de que se haya ido, jamás he visto una barba tan larga. Bien, pues ahora, a mis noticias, se refieren a nuestro caro Wickham, demasiado buenas para el criado, ¿no es así? No hay que temer que Wickham se case con Maria King. Ahí lo tenemos para nosotras. Ella se ha ido a Liverpool a casa de su tía, y se ha ido para quedarse. Wickham está en salvo. Y Maria King está en salvo también», añadió Isabel, «en salvo de una unión imprudente en cuanto a aventura. Muy loca es en irse si le quiere. Pero supongo que no habrá afecto por ningún lado», dijo Juana. «Segura estoy de que no lo hay por parte de él. Nunca le importó tres pitos de ella. ¿Quién podía cargar con cosita tan sucia y tan llena de pecas?» Isabel se escandalizó, pensando que, aunque incapaz de semejante grosería de expresión, la grosería del sentimiento que ella indicaba era bien poco distinta de la que su propio pecho había albergado e imaginado admisible. Así que todas hubieron comido y las mayores pagado, pidieron el coche, y tras alguna discusión, toda la partida, con sus cajas, bolsas de trabajo y paquetes, y la mal recibida adición de las compras de Catalina y Lidia, se acomodaron en él. «¡Qué bien embutidas vamos!», exclamó Lidia. «Me alegro de haber comprado el sombrero solo por el gusto de llevar otra caja de mano. Bien, vamos a ponernos cómodas y a charlar y reír en todo el camino hasta casa. Y en primer lugar oigamos lo que os ha ocurrido a vosotras desde que os fuisteis. ¿Habéis visto hombres agradables? Había grandes esperanzas de que una de vosotras tuviera marido antes de regresar. Juana opino que pronto va a ser vieja, casi tiene 23 años. Señor, qué avergonzada estaré si no me he casado antes de los 23. No os podéis figurar lo que mi tía Phillips necesita que os caséis. Dice que Isabelita habría hecho mejor en aceptar a Collins, pero me parece que eso no habría sido muy divertido. Dios mío, cuánto me gustará casarme antes que vosotras. Y entonces os acompañaré a todos los bailes. Ah, queridas, qué diversión hemos tenido el otro día en casa del coronel Forster. Catalina y yo fuimos a pasar la velada allí. Claro, la señora de Forster y yo somos tan amigas, y convidaron a las dos de Arrigton a que fuesen, pero Enriqueta estaba enferma, y por eso penvióse forzada a ir sola. Y entonces, ¿qué pensáis que hicimos? Vestimos de mujer a Chamberline, con propósito de que pasase por una señora. Imaginad qué diversión. Ni un alma lo supo, menos el coronel, la señora de Forster, Catalina y yo, con excepción de mi tía, porque nos vimos obligadas a pedirle prestado uno de sus vestidos, y no podéis figuraros lo bien que resultaba. Cuando Derry, y Wickham, y Pratt, y 2 o 3 más de los hombres, llegaron, no le conocieron ni lo más mínimo. Señor, ¿cómo me reí? Y lo mismo la señora de Forster. Creí morirme. Y eso hizo sospechar algo a los hombres, y pronto dieron en la cosa. Con análogas historias de reuniones y chanzas trató Lidia, ayudada con las advertencias y adiciones de Catalina, de divertir a sus compañeras durante todo el camino hasta Lonoburn. Isabel escuchó lo menos que pudo, mas no se le escapó la frecuente mención del nombre de Wickham. Su recibimiento en casa fue muy cariñoso. La señora de Bennet se regocijó de ver a Juana con no disminuida hermosura, y más de una vez durante la comida dijo de corazón el señor Bennet a Isabel: «Me alegro de que hayas vuelto, Isabelita». La reunión en el comedor fue numerosa, pues las de Lucas fueron a buscar a María y oír las noticias, y variados fueron los temas que las ocuparon. Lady Lucas interrogaba a María desde el otro lado de la mesa sobre el bienestar y el corral de su hija mayor. La señora de Bennet hallábase doblemente ocupada, recibiendo por un lado informaciones sobre las modas de actualidad de Juana, que estaba algo más abajo que ella, y volviéndose a darlas a la más joven de las señoritas de Lucas, por el otro. Y Lidia, con voz más ruidosa que las demás, enumeraba los variados placeres de la mañana a cuantos la querían oír. «Oh María», dijo, «querría que hubieses venido con nosotras,
Porque nos hemos divertido tanto. Cuando íbamos Catalina y yo solas cerramos todas las ventanillas, simulando que no iba nadie en el coche, y así habríamos ido todo el camino si ella no se hubiera puesto mala. Y al llegar al George, me parece que obramos lindamente festejando a las otras tres con el más delicado lunch frío del mundo, y si hubiera sido te habríamos regalado a ti también. Y al regresar nos divertimos tanto. Pensé que nunca habíamos ido en el coche. Estuve para morirme de risa. Y nos encontrábamos tan alegres al venir hacia casa. Hablábamos y reíamos tan alto que se habría podido oírnos a 10 millas. A eso respondió con gravedad María. Lejos de mí, querida hermana, el despreciar esos placeres. Serán sin duda propios de la generalidad de los ánimos femeniles. Pero confieso que no habrían poseído encanto para mí. Habría preferido con mucho un libro. Más de su contestación no oyó Lidia una palabra. Rara vez escuchaba a nadie arriba de medio minuto, y jamás prestaba atención a María. Por la tarde Lidia propuso con insistencia ir a Meriton con los demás de la familia y ver cómo estaban todos. Mas Isabel se opuso resueltamente al plan. No quería que se dijera que las señoritas de Bennet no podían permanecer en casa medio día sin perseguir a los oficiales. Y tenía otra razón para oponerse. Temía ver a Wickham de nuevo, y resolvió evitarlo todo lo posible. Su satisfacción por aproximarse la partida del regimiento era en verdad sobre cuanto se puede decir. Iban a marcharse dentro de 15 días, y una vez idos esperaba que nada le molestaría ya con noticias de él. No llevaba muchas horas en casa antes de notar que el plan de Brighton, de que Lidia le había dado cuenta en la posada, se discutía a menudo entre sus padres. Isabel conoció pronto que su padre no tenía la menor intención de ceder, pero sus contestaciones eran a la vez tan vagas y equívocas que su madre, aunque con frecuencia descorazonada, no había aún desesperado de salir al cabo con la suya. Capítulo 40. La impaciencia de Isabel por comunicar a Juana lo que le había ocurrido no pudo contenerse por más tiempo, y al fin, resolviendo suprimir toda particularidad que a su hermana se refiriese, y preparándola para la sorpresa, contóle a la mañana siguiente lo capital de su escena con Darcy. El asombro de Juana se aminoró pronto gracias al fuerte afecto fraternal, que le hacía parecer naturalísimo cuanto fuera admiración por Isabel, y la sorpresa se cambió en otros sentimientos. Dolíase de que Darcy hubiera manifestado los suyos de modo tan poco a propósito para recomendarse, pero todavía le apenaba más el pesar que la repulsa de su hermana tenía que haberle causado. Fue un error el creerse tan seguro del éxito, dijo, y es evidente que no debía aparentarlo. Pero considera cuánto más ha tenido que aumentar eso su disgusto. «Verdad», repuso Isabel, «lo siento de corazón por él, más abriga el otros sentimientos, que probablemente le harán olvidar su afecto hacia mí. Pero, dime, ¿me censuras por haberle rechazado?» «¿Censurarte? Oh, no. ¿Y me censuras por haber hablado de Wickham con tanto calor?» «No. No creo que obraras mal en decir lo que dijiste. Pero lo creerás cuando te haya dicho lo que ocurrió al día siguiente». Entonces le habló de la carta, repitiéndole la totalidad de su contenido en cuanto se refería a Jorge Wickham. Qué golpe fue este para la pobre Juana. Para Juana, que habría recorrido el mundo sin sospechar que en toda la raza humana existiera tanta maldad como aparecía allí reunida en un individuo. Ni aun la vindicación de Darcy, aunque tan grata a sus sentimientos, bastaba a consolarla de un descubrimiento semejante. Con mucho ardor dióse a defender las probabilidades de error, tratando de purificar al uno sin envolver al otro. «Eso no lo conseguirás», díjole Isabel, «nunca podrás dar por buenos a los dos. Haz lo que quieras, pero solo te habrá de satisfacer uno. Entre ambos no suman sino cierta cantidad de méritos, justos los precisos para hacer un hombre bueno, y desde antiguo se ha tergiversado eso bastante. Por mi parte, me inclino a creer todo lo de Darcy, mas tú harás lo que gustes». Pasó algún tiempo antes de que pudiera brotar de Juana una sonrisa. «No sé qué me ha sorprendido más», dijo al cabo. «Wickham tan rematado. Casi no se puede creer. Y pobre señor Darcy. Querida Isabel, no pienso sino en lo que habrá sufrido. ¡Qué disgusto! Y conocer además tu mala opinión de él. Y tener que contar tales cosas de su hermana. Es cosa en verdad demasiado angustiosa».
Bien segura estoy de que tú lo creerás así. Oh, no, mi pena y mi compasión han desaparecido al verte tan colmada de ambas cosas. Sé que le harás completa justicia y que cada vez me veré yo más libre e indiferente. Tu plétora de todo eso me salva, y si sigues lamentándote de él, mi corazón quedará tan ligero como una pluma. Pobre Wickham. Hay tal aspecto de bondad en su porte, tal franqueza en sus modales. Es evidente que hubo muy mal manejo en la educación de esos dos muchachos. El uno acaparó toda la bondad y el otro toda la apariencia de ella. Jamás tuve a Darcy por tan falto de buenas apariencias como tú has olido. Y con todo, me creía muy sagaz cuando sin motivo me desagradaba tanto. Hay cierto aguijón para todos, cierto prurito de burla que nos hace sentir desagrados de esa especie. Puede estarse siempre injuriando sin decir nada que sea justo, pero no se puede estar siempre riéndose de un hombre sin dar de vez en cuando con algo chistoso. Estoy segura, Isabel, de que al leer la carta por primera vez no habrías tratado del asunto como ahora lo haces. Cierto que no me habría sido posible. Estaba bastante resentida y me tenía por desgraciada. Y no tener entonces a nadie a quien revelar mis sentimientos, ni a Juana, para que me consolara y me dijera que no había sido yo tan débil, vana y absurda como yo me reconocía. Oh, cuánto te eché de menos. Qué lástima que usaras expresiones tan fuertes hablando de Wickham a Darcy, ya que ahora las juzgas por completo inmerecidas. Es verdad, pero la desdicha de expresarme con amargura fue consecuencia naturalísima de los prejuicios que había ido alimentando. Hay un punto en que requiero tus consejos. Necesito que me digas si debo o no dar a conocer a nuestras relaciones en general el modo de ser de Wickham. Juana meditó un rato y dijo después: a buen seguro que no hay motivo para mostrárselo como tan terrible. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué no debo hacerlo? El señor Darcy no me ha autorizado para hacer pública su información. Por el contrario, todas las particularidades referentes a su hermana parecían reservadas en lo posible para mí. Y por otra parte, si tratase de desengañar a la gente en cuanto a lo restante de su conducta, ¿quién me creería? El prejuicio general contra Darcy es tan fuerte que sería la muerte de la mitad de las buenas gentes de Meryton el tratar de ponerle en buen lugar. No sirvo para eso. Wickham se irá pronto, y por eso a nadie diré lo que es en puridad. De aquí a algún tiempo todo se sabrá, y entonces podremos reírnos de la necedad de la gente por no haberlo conocido antes. Por ahora nada diré de eso. Tienes mucha razón. El publicar sus yerros podría arruinarle para siempre. ¿Acaso se arrepienta ahora de lo que hizo y ansíe reivindicar su buena fama? No debemos hacer que se desespere. El tumulto de la mente de Isabel se apaciguó con este coloquio. Habíase descargado de uno de los dos secretos que habían pesado sobre ella durante 15 días, y estaba segura de encontrar en Juana quien la escuchase de grado cuando quisiese hablar algo sobre ello. Más ocultaba todavía algo que la prudencia vedaba descubrir. No osaba revelar a su hermana la otra mitad de la carta ni decirle con cuánta sinceridad había sido amada por su amigo. Era ese un conocimiento suyo que con nadie podía compartir, y sabía que solo un completo acuerdo entre las partes podría justificar que se descargase ella de ese último secreto. Y aún entonces, se decía, solo podría contar lo que Bingley mismo le podría manifestar de modo más grato. La libertad de comunicar ese secreto no puedo obtenerla sino hasta que haya perdido todo su valor. Por entonces, encontrándose fija en casa, hallábase en situación de observar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Juana no era feliz. Conservaba todavía muy tierno afecto hacia Bingley. No habiéndose juzgado jamás antes enamorada, su afecto poseía todo el fuego de un amor primero, y, por su edad y su modo de ser, aun con mayor firmeza que los primeros amores suelen mostrar. Y así, apreciaba tanto el recuerdo de Bingley y le prefería tanto a cualquier otro hombre, que se requerían todo su buen sentido y toda su atención a los sentimientos de los suyos para moderar aquellos recuerdos, que habrían de ser perjudiciales a su propia salud y a la tranquilidad de los otros. Bien, Isabel, dijo un día la señora de Bennet, ¿cuál es ahora tu opinión sobre el triste asunto de Juana? Por mi parte, estoy resuelta a no volver a hablar del mismo a nadie. Así se lo dije el otro día a mi hermano Phillips. Mas no puedo creer que Juana no le viese en Londres. Sí,
Es un muchacho bien indigno, y no me figuro que haya al presente la menor probabilidad de que ella lo consiga. No se habla de que vuelva a Netherfield este verano, y eso que he preguntado a cuantos pueden estar enterados. No espero que viva más en Netherfield. Vaya, bien, eso es justamente lo que le cumple hacer. Nadie necesita que venga. Aunque yo siempre diré que se ha portado en extremo mal con mi hija, y si yo estuviera en el lugar de esta no se lo habría aguantado. Bien, mi consuelo estriba en la seguridad de que Juana morirá del corazón, y entonces él se apenará por lo que ha hecho. Mas como Isabel no podía recibir consuelo con esperanzas por el estilo, no contestó. Bien, Isabel, continuó su madre, y los Collins viven muy confortablemente, ¿no es así? Bien, bien, espero que eso siga. ¿Y qué tal mesa disfrutan? Tengo a Carlota por excelente administradora. Si es la mitad de lista que su madre, ya ahorrarán bastante. Supongo que no habrá nada de prodigalidad en su gobierno doméstico. Nada en absoluto. Gran parte del arreglo depende de eso. Sí, sí, cuidarán de no sobrepasar sus ingresos, nunca se apurarán por falta de dinero. Bien, muy dichosos pueden ser. Y supongo que hablarán a menudo de poseer Longbourn cuando haya muerto tu padre, que lo considerarán suyo en cuanto eso suceda. Ese es un punto que jamás tocaban ante mí. Claro, habría sido raro que lo hicieran, mas no abrigo duda de que lo hablarán a menudo entre sí. Bien, si les es posible quedarse contentos con un estado que legalmente no es suyo, mejor. Yo estaría avergonzada de poseer uno que estuviera vinculado solo para mí. Capítulo 41. La primera semana tras el regreso de las muchachas pasó pronto y comenzó la segunda. Era la última de la permanencia en Meryton del regimiento y todas las jóvenes de la vecindad languidecían rápidamente. La tristeza era casi general. Solo las mayores de las de Bennet eran capaces de comer, beber y dormir, de seguir el acostumbrado curso de la vida. Con gran frecuencia veíanse censuradas por su insensibilidad por Catalina y Lidia, cuya tristeza era extremada y que no podían comprender tal dureza de corazón en nadie de su familia. «Dios mío, ¿qué va a ser de nosotras? ¿Qué vamos a hacer?», exclamaban a menudo, en medio de la amargura de su dolor. «¿Cómo puedes sonreírte, Isabel?». Su cariñosa madre participaba de su pesar. Recordaba que también había sufrido en una ocasión semejante, 25 años atrás. «Recuerdo», decía, «que lloré 2 días seguidos cuando se fue el regimiento del coronel Miller. Pensaba que mi corazón iba a estallar». «Segura estoy de que estallará el mío», dijo Lidia. «Si una pudiera ir a Brighton», exclamó la señora de Bennet. «Oh, sí, si pudiera ir una a Brighton. Pero papá es tan desagradable. Unos baños de mar me repondrían para siempre. Y mi tía Phillips está segura de que a mí me probarían muy bien», añadió Catalina. Tal era el género de lamentaciones que resonaban de continuo en la casa de Longbourn. Isabel trataba de apartarse de todos ellos, pero el placer del apartamiento se le tornaba sentimiento de vergüenza. De nuevo conocía la justicia de las objeciones de Darcy, y nunca como ahora se había hallado dispuesta a perdonar sus intromisiones en los proyectos de su amigo. Pero la tristeza de las perspectivas de Lidia pronto se disipó, porque recibió una invitación de la señora de Forster, la esposa del coronel del regimiento, para acompañarla a Brighton. Esa inapreciable amiga de Lidia era señora muy joven y estaba casada desde hacía poco. La semejanza en el buen humor había hecho que simpatizaran entre sí, y a los 3 meses de relación ya habían intimado las dos. El entusiasmo de Lidia en esta ocasión, la adoración que mostró por la señora de Forster, así como la satisfacción de la de Bennet y lo mortificada que se sintió Catalina, son cosas que apenas pueden describirse. Inatenta por completo a los sentimientos de su hermana, Lidia voló por la casa en verdadero éxtasis, pidiendo a todas enhorabuena, riendo y hablando con más violencia que de ordinario, mientras la infortunada Catalina continuaba en el salón lamentándose de su suerte en términos bien poco razonables y expuestos en tono de mal humor. «No sé por qué la señora de Forster no me convida a mí como a Lidia», decía, «aunque ésta sea su amiga particular. Tengo el mismo derecho que ella a ser convidada, y aún mejor, porque tengo 2 años más que ella.
En vano procuró Isabel que entrase en razón, y en vano también Juana pretendió que se resignase. En cuanto a aquella, la mencionada invitación estuvo tan lejos de excitarle idénticos sentimientos que a su madre y a Lidia, que la consideró como prueba de que cesaba la posibilidad de sentido común en esta. Y por lo malísima que para la misma podía resultar, no pudo menos de pedir a su padre que no la dejase ir. Hízole presente las inconveniencias de la conducta general de Lidia, las escasas ventajas que podía obtener con la amistad de una mujer como la señora de Forster, y la posibilidad de que con semejante compañía fuese aquella todavía más imprudente en Brighton, donde las tentaciones habían de ser mayores que en casa. Él la escuchó con atención y le dijo: Lidia no estará tranquila hasta que se exhiba en un sitio u otro, y nunca podremos esperar que lo haga con tan poco gasto o sacrificio para su familia como en las presentes circunstancias. Si conocieras, díjole Isabel, los grandes daños que a todos nosotros puede acarrear lo que el público diga sobre el proceder inconsiderado e imprudente de Lidia, y aun los que nos ha acarreado ya, segura estoy de que juzgarías la cuestión de modo muy diferente. Que ya os los ha acarreado, repitió el señor Bennet. ¿Qué? ¿Ha ahuyentado ella a alguno de tus pretendientes? Pobre Isabelita. Pero no te descorazones. Esos jóvenes delicados que no pueden estar en relación con un pequeño absurdo no valen la pena. Ven, hazme conocer la lista de los piadosos muchachos que hay huidos por las locuras de Lidia. Estás muy equivocado. No experimento esos daños. No me quejaba de peligros particulares, sino de los generales. Nuestro crédito, nuestra respetabilidad en el mundo habrán de resentirse por la ligereza extremada, el descoco y el desdén de todo freno que constituyen el carácter de Lidia. Perdona, pero me tengo que explicar por extenso. Si tú, querido padre, no quieres tomarte el cuidado de reprimir su natural y de enseñarle que sus actuales anhelos no han de ser la ocupación de su vida, pronto estará lejos de poder enmendarse. Su carácter se afirmará, y a los 16 años será la más redomada coqueta y pondrá en ridículo para siempre a ella misma y a su familia. Coqueta, además, de la peor clase, sin atractivo ninguno fuera de su juventud y regulares prendas físicas, ignorante y de entendimiento vacío, incapaz de reparar en lo más mínimo el universal desprecio que suscitará su ansia de ser admirada. En peligro análogo se encuentra también Catalina, quien seguirá a donde Lidia la guíe, vana, ignorante, perezosa y en extremo libre. Oh querido padre, ¿puedes suponer que no serán las dos censuradas y menospreciadas donde quiera que sean conocidas, y que no envolverán en su desgracia a sus demás hermanas? El señor Bennet se percató de que Isabel ponía toda su alma en el asunto, y tomándole afectuosamente la mano díjole por vía de contestación: No te intranquilices, amor mío. En cualquier sitio en que Juana y tú seáis conocidas habréis de ser respetadas y queridas, y no pareceréis menos aventajadas por tener dos, o acaso pueda decir tres, hermanas muy necias. No tendremos paz en Lockbourne si Lidia no va a Brighton. Déjala, pues, ir. El coronel Forster es un hombre sensato y la librará de todo daño, y ella es, por dicha, sobrado joven para ser objeto de la rapiña de nadie. En Brighton tendrá menos importancia que aquí como coqueta, los oficiales encontrarán mujeres que valgan más a sus ojos. Esperemos, pues, que su estancia allí le haga conocer su propia insignificancia. De todas suertes, no cabe que empeore en muchos grados sin autorizarnos para encerrarla bajo llave por el resto de su vida. Con esta respuesta se vio obligada Isabel a contentarse, pero su opinión personal continuó siendo la misma, y se separó de su padre disgustada y triste. No estaba, con todo, en su modo de ser el acrecer sus disgustos insistiendo en ellos. Confiaba en haber representado su papel, y no era para ella el destruir males inevitables o aumentarlos con su ansiedad. Si Lidia o su madre hubieran conocido la substancia de su confidencia con su padre, la indignación de ambas no habría hallado adecuada expresión, dada su común volubilidad. En la imaginación de Lidia, una visita a Brighton reunía cuanto puede constituir la felicidad terrena. Con la creadora mirada de su fantasía veía las calles de aquella alegre playa de baños plagadas de oficiales. Veíase a sí misma como objeto de la atención de docenas y más docenas de ellos, al presente desconocidos. Imaginábase en las glorias del campamento, con tiendas extendidas con bella uniformidad de líneas y llenas de jóvenes alegres, deslumbrantes de color carmesí,
y para completar el cuadro, reconocíase a sí propia sentada junto a una de dichas tiendas, coqueteando tiernamente lo menos con 6 oficiales a la vez. A saber que su hermana intrigaba para arrebatarle tales perspectivas, tales realidades, ¿cuáles habrían sido sus sentimientos? Solo su madre los podría entender, su madre, que casi experimentaba lo mismo que ella. La ida de Lydia a Brighton era todo cuanto la consolaba de la melancólica convicción de que su marido jamás iría allí. Mas ambas ignoraban en absoluto lo que había pasado, y así, sus transportes continuaron hasta el día mismo en que Lydia abandonó la casa. Isabel iba a ver ahora a Wickham por última vez. Como había estado con frecuencia en su compañía desde que regresara, la agitación habíasele calmado bastante, y en cuanto a lo relativo a su interés por él, eso había desaparecido en absoluto. Había aprendido a descubrir en aquella misma amabilidad que al principio le atraía cierta afectación, y hasta le disgustaba y cansaba. Por otra parte, en su proceder actual para con ella había para Isabel fresco manantial de desagrado, porque los deseos, que pronto manifestó, de renovar las atenciones características de su primera época de relación solo podían servirle, después de todo lo ocurrido, para provocarla. Perdió todo interés por él al verse así elegida objeto de tan vana y frívola galantería, y al contenerla con finura no podía menos de sentir la ofensa que entrañaba la creencia del mismo en que por más tiempo que hubiera pasado sin prodigarle sus atenciones, y cualquiera que hubiera sido la causa de interrumpirlas, satisfaría la vanidad de ella y hallaría asegurada su preferencia por él en toda ocasión con solo renovar aquellas. El último día mismo de la permanencia del regimiento en Meryton comió Wickham con otros oficiales en Lockbourne. Y se encontraba Isabel tan poco dispuesta de partir con aquel el buen humor, que al dirigirle él ciertas preguntas sobre la manera como había pasado el tiempo en Hunsford, dijo ella que el coronel Fitzwilliam y Darcy habían permanecido 3 semanas en Rosings, y le preguntó si conocía al primero. Wickham pareció sorprendido, molesto, alarmado, mas, repuesto al punto y con cierta sonrisa, contestó que le había visto antes a menudo, y después de afirmar que era hombre muy caballeroso, le preguntó a ella si le gustaba. La respuesta de Isabel fue entusiasta en su favor, y, con aire de indiferencia, añadió él poco después. ¿Cuánto ha dicho usted que estuvo él en Rosings? Cerca de 3 semanas. ¿Y le veía a usted con frecuencia? Sí, casi todos los días. Sus modales son bien diferentes de los de su primo. Sí, muy diferentes. Pero yo creo que el señor Darcy gana cuando se le trata. Cierto, exclamó Wickham con una mirada que no se le escapó a Isabel. ¿Y qué? Pero, reprimiéndose, añadió en tono más jovial. ¿Es en las formas en lo que gana? ¿Se ha dignado añadir algo de cortesía a su estilo ordinario? Porque no me resuelvo a creer, continuó en tono más bajo y serio, que haya mejorado en lo esencial. Oh, no, repuso Isabel. En lo esencial pienso que aún es más de lo que siempre fue. Mientras ella hablaba, Wickham parecía no saber apenas si regocijarse con sus palabras o desconfiar de la significación de las mismas. En el porte de Isabel había algo que le hizo al escuchar con ansiosa atención y con recelo, cuando añadió: al decir que gana con el trato no quiero significar que ni su mente ni sus modales vayan ganando, sino que cuando se le conoce mejor se comprende también mejor su modo de ser. La alarma de Wickham se delató en esta ocasión por lo subido de su color y la agitación de su mirada. Quedó en silencio durante unos instantes, hasta que, sacudiendo su embarazo, volvióse de nuevo a ella y dijo en el tono más amable: usted que conoce tan bien mi resentimiento contra el señor Darcy comprenderá cuán sinceramente me ha de regocijar que sea lo suficiente avisado para asumir por lo menos la apariencia de lo debido. Si él adopta ese sistema, su orgullo puede ser útil, si no a él mismo, a muchos otros, porque le habrá de apartar de procederes tan locos como los que yo he soportado. Pero temo que esa especie de cautela a que parece aludir usted la emplee solo en sus visitas a su tía, cuya buena opinión y buen concepto tienen mucho. Miedo a ella lo ha tenido siempre que estaban juntos, lo sé bien, y en buena parte puede imputarse al deseo de acelerar su casamiento con la señorita de Bourgh, que estoy seguro que tiene muy metido. Isabel no pudo reprimir una sonrisa al oír esto, mas solo contestó con ligera inclinación de cabeza. Conoció que iba a conducirla al antiguo tema de sus pesares, y no estaba de humor de permitírselo. El resto de la velada pasó por parte de él aparentando su acostumbrada alegría, mas sin tratar de distinguir ya a Isabel,
y al fin se separaron ambos con mutuas cortesías y probablemente también con mutuo deseo de no volverse a ver. Al terminar la tertulia, Lidia se fue con la señora de Forster a Meryton, de donde iban a partir temprano a la mañana siguiente. Su separación de la familia fue más ruidosa que patética. Catalina fue la única que derramó lágrimas, pero lo hizo de tristeza y envidia. La señora de Bennet estuvo difusa al expresar sus buenos deseos de dicha para su hija y recalcitrante en añadirle que no perdiese la oportunidad de divertirse todo lo posible, advertencia que era muy razonable creer que sería atendida. Y con la ruidosa alegría de la propia Lidia al despedirse quedó por ella desatendido el adiós, más apacible, que le dieron sus hermanas. Capítulo 42. Si las opiniones de Isabel se hubieran formado solo con lo que veía en su propia familia, no habría podido albergar muy grata idea de la felicidad conyugal o de la comodidad domésticas. Su padre, cautivado por la juventud y la hermosura y por la apariencia de buen humor que por lo común revisten ambas cosas, habíase casado con una mujer cuyo flaco entendimiento y mezquino ánimo habían puesto fin, ya en los comienzos del matrimonio, a todo afecto real hacia ella. El respeto, la estimación y la confianza habíanse desvanecido para siempre, y todas las perspectivas de felicidad doméstica de aquel se habían disipado. Mas no estaba en el carácter del señor Bennet buscar consuelo para el disgusto que su propia imprudencia le acarreara en ninguno de esos placeres que consuelan a menudo con locuras o vicios a los infortunados. Amaba el campo y los libros, y de semejantes aficiones habían brotado sus principales goces. Poco debía a su mujer, a no ser lo que la ignorancia y locura de la misma habían contribuido a su propio entretenimiento. No es esa la clase de dicha que un hombre desea por lo común de ver a una mujer, pero donde faltan otros medios de diversión, el verdadero filósofo sabe sacar partido de los que están a su alcance. Isabel, no obstante, jamás había dejado de conocer lo inconveniente de la conducta de su padre como marido. Siempre la había observado con pena. Mas, respetuosa con su talento y agradecida a su afectuoso modo de tratarla, procuraba olvidar lo que no podía pasar por alto, desechando de su pensamiento aquella continua infracción de los deberes conyugales y del decoro, que, por el hecho de exponer a su esposa al desprecio de sus propias hijas, era tan grandemente reprensible. Nunca empero había sentido con tanta fuerza como al presente los daños que puede causar a los hijos un matrimonio tan incongruente, ni nunca se había percatado tanto de los peligros que derivan de tan errada dirección del talento. Talento que empleado debidamente habría conservado por lo menos la respetabilidad de las hijas, aunque no bastase para aumentar el cacumen de la mujer. Si bien es cierto que Isabel se alegró de la marcha de Wickham, no puede decirse que hallara motivo de satisfacción con la pérdida del regimiento. Sus salidas eran menos variadas que antes, y en casa tenía una madre y una hermana cuyas constantes quejas por el aburrimiento de cuanto las rodeaba entristecían su círculo doméstico. Y aunque Catalina llegase a recobrar con el tiempo su ordinario ánimo cuando desapareciera lo que perturbaba su cerebro, su otra hermana, de cuyo modo de ser era dado prever mayores daños, parecía haberse curtido en la locura y en el descaro y se encontraba en situación de duplicado peligro, como eran un punto de baños y un campamento. En resumidas cuentas, tocaba ahora lo que ya antes viera alguna vez, que un acontecimiento por el que tanto había suspirado no podía, al verlo realizado, proporcionarle toda la dicha que se había prometido con él. Era preciso por tanto señalar otros límites para el comienzo de su felicidad, tender a otro punto al cual quedasen ligados sus deseos y esperanzas, y que proporcionándole placer anticipado la consolase del presente y la preparase para otro disgusto. Su excursión a los lagos era ahora el objeto de sus más caros pensamientos. Resultaba su mayor consuelo en las horas molestas, que hacían inevitables el descontento de su madre y de Catalina, y de haber podido incluir a Juana en el plan, éste habría quedado perfecto en todas sus partes. Es una suerte, pensaba, que tenga algo que desear. Si todo fuera completo, mi disgusto sería seguro. Mas ahora, al cargar con la incesante fuente de pena consistente en la separación de mi hermana, puedo razonablemente pensar que todas mis esperanzas de placer quedarán colmadas. Un proyecto en que la totalidad de sus partes promete gozo, jamás puede obtener buen éxito, y el disgusto general se salva solo gracias a algún detalle molesto. Al marcharse Lidia prometió escribir muy a menudo y con mucho detalle a su madre y a Catalina, mas sus cartas se hicieron esperar siempre largo tiempo, y todas fueron breves.
Las dirigidas a su madre contenían poco más que la participación de que acababan de regresar de la sala de lectura, donde tales y cuales oficiales las habían saludado y donde había visto tan bella decoración que la dejara por completo admirada. Que poseía un vestido nuevo o una nueva sombrilla que describiría con mayor amplitud, pero viéndose obligada a no hacerlo por tener prisa, pues la señora de Forster la llamaba y se marchaban al campamento. Y de su correspondencia con su hermana aún había menos que aprender, porque en sus cartas a Catalina, aunque más largas, había demasiada parte subrayada para hacerse pública. Tras las 2 o 3 primeras semanas de la ausencia de Lidia, la salud, el buen humor y la alegría comenzaron a brillar en Longbourn. Todo presentaba más grato aspecto. Regresaban las familias que habían pasado el invierno en la capital y resurgían las finezas y las invitaciones del verano. La señora de Bennet repúsose de su habitual estado quejumbroso, y hacia mediados de junio Catalina se halló lo bastante confortada para poder entrar en Meryton sin llorar. Hecho tan insólito prometía tanto, que Isabel creyó que por la próxima Navidad su citada hermana se encontraría tan tolerablemente razonable que no mencionaría a un oficial ni una vez al día, a no ser que por alguna cruel y maligna orden del Ministerio de la Guerra se acuartelara en Meryton otro regimiento. La época fijada para su excursión al norte se aproximaba ya, faltando para ella 2 semanas, cuando se recibió una carta de la señora de Gardner que a la vez dilataba su comienzo y abreviaba su duración. El señor Gardner veíase impedido por sus negocios de partir hasta 2 semanas después de comenzado julio, y le era forzoso estar de nuevo en Londres al cabo de un mes. Y como esto reducía demasiado el tiempo para ir tan lejos como proyectaron y para que viesen tantas cosas como se prometieran, o por lo menos las viesen con el reposo y comodidad calculados, sentíanse obligados a renunciar a los lagos, sustituyéndolos por otra excursión más limitada, en vista de lo cual no iban a pasar más al norte que al condado de Derby. En esta comarca había bastantes cosas dignas de verse para ocupar la mayor parte del mencionado tiempo, y para la señora de Gardner tenía la misma atracción particular. La ciudad donde en otros tiempos había pasado algunos años de su vida y donde ahora pasarían unos días, acaso fuera para Isabel objeto de curiosidad tan grande como todas las célebres bellezas de Matlock, Chatsworth, Dovedale o el Pic. Isabel disgustóse en grado sumo, había puesto sus anhelos en ver los lagos, y creía que habrían tenido para ello tiempo suficiente. Mas su empeño de salir iba a satisfacerse, de seguro sería feliz, y así, pronto lo encontró todo bien. Con el nombre de Derby asociábanse muchas ideas. Erale a Isabel imposible fijarse en esa palabra sin pensar en Pemberley y en su poseedor. Pero de seguro, se decía, podré entrar en su condado impunemente y hurtarle algunos pedruscos sin que él se dé cuenta. Doblemente largo hizóse entonces el periodo de espera. 4 semanas transcurrieron antes de que llegaran sus tíos. Pero transcurrieron al cabo, y los señores de Gardner se presentaron en Longbourn con sus 4 hijos. Estos, 2 niñas de 6 y 8 años respectivamente y 2 varones menores, iban a quedarse bajo el cuidado especial de su prima Juana, la favorita de todos ellos, cuyo ánimo tranquilo y temperamento dulce la hacían perfectamente apta para instruirlos, jugar con ellos y amarlos. Los Gardner hicieron en Longbourn solo una noche, y partieron con Isabel a la mañana siguiente en busca de novedades y esparcimiento. Un placer estaba asegurado, el de ser todos excelentes compañeros de viaje, lo cual supone salud y carácter a propósito para sufrir incomodidades, alegría para crecer todo goce, y afecto y talento, que pudieran influir entre ellos si se presentasen disgustos. No es objeto de esta obra describir el condado de Derby ni ninguno de los notables puntos por donde pasaba su ruta. Oxford, Blenheim, Borwick, Kenworth, Birmingham, etc., son suficientemente conocidos. A una reducida parte del condado se refiere todo lo que sigue, a la pequeña ciudad de Lambton, escenario de la antigua residencia de la señora de Gardner, donde había sabido después que le quedaban algunos conocidos y a donde se encaminaron los expedicionarios después de ver las principales maravillas de la campiña. Y el corazón dictó a Isabel que a menos de 5 millas de Lambton estaba situado Pemberley, no en su camino directo, pero no más de 1 o 2 millas separado de él. Al hablar de su ruta la tarde anterior, la señora de Gardner manifestó deseos de volver a ver ese punto. El señor Gardner los aprobó y solicitó la aprobación de Isabel. «Querida, ¿no te gustaría ver un sitio de que tanto has oído hablar?», díjole su tía, «sitio además con el que se relacionan los nombres de tantos de tus conocidos? Ya sabes que Wickham pasó toda su juventud allí.
Isabel se acongojó. Sabía que nada tenía que hacer en Pemberley y se vio forzada a atribuirse falta de deseo de verlo. Tuvo que decir que se encontraba cansada de grandezas, que, tras haber visto tantas, no encontraba en realidad gusto en las alfombras finas ni en los cortinajes de seda. La señora de Gardner censuró su necedad. Si se tratase solo de una casa ricamente puesta, le dijo, tampoco me interesaría a mí, pero la finca es deliciosa. Contiene uno de los mejores bosques de la comarca. Isabel no habló más, pero su espíritu no reposó ya. Al instante ocurrióle la posibilidad de encontrarse con Darcy mientras visitaban ese lugar. Sería horroroso. A la sola idea se sonrojó, pensando que mejor sería hablar con claridad a su tía que correr semejante riesgo. Mas contra ese proceder había objeciones, y a la postre resolvió que el emplearlo sería el último recurso si sus indagaciones particulares sobre la ausencia de la familia del propietario eran contestadas desfavorablemente. En consecuencia, al irse a descansar preguntó a la criada si Pemberley era sitio muy bonito, cuál era el nombre de su poseedor, y luego, con no pequeño sobresalto, si la familia estaba allí durante el verano. La negativa mejor recibida del mundo siguió a la última pregunta, y habiendo así desaparecido su sobresalto, se encontró dispuesta a sentir viva curiosidad en ver hasta la propia casa, y por eso, cuando se propuso el plan a la mañana siguiente y de nuevo se le preguntó, fuele posible contestar al instante y con marcado aire de indiferencia que no le disgustaba aquel. Por consiguiente fueron a Pemberley. Y así llegamos al final de este viaje interior de Elizabeth Bennet, donde los muros de sus prejuicios empiezan a resquebrajarse. Cada paso hacia el norte no solo la aleja de Longbourn, sino que la acerca a una comprensión más profunda de sí misma. ¿Qué os ha parecido esta transformación silenciosa? ¿Os sorprendió la autocrítica de Elizabeth? ¿O quizá intuíais que la carta de Darcy cambiaría su perspectiva? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Os leemos con atención. ¿Y qué nos espera en el próximo capítulo? La travesía llevará a Elizabeth a una propiedad emblemática, donde un encuentro inesperado desafiará todo lo que creíamos saber, solo para ser interrumpido por noticias urgentes que sacudirán a los Bennet hasta sus cimientos. Preparaos, elegancia y caos colisionarán en nuestro próximo encuentro. Si este viaje introspectivo os ha conmovido, suscribíos para seguir explorando juntos esta obra maestra. Activad las notificaciones para ser los primeros en conocer el desenlace. Compartid este audiolibro con quienes amen los clásicos atemporales. Y si disfrutasteis, dejadnos vuestro apoyo con un me gusta. Recordad, a veces, la verdad no trae paz, solo prepara el terreno para nuevas tormentas. Hasta pronto, amigos de la literatura.